Gracias. Voy a presentar el proyecto para cálculo integral relacionado exactamente con sólido de revoluciones. Estoy mostrando exactamente dos funciones que me correspondieron a hacer a mí para este proyecto como tal. Tengo la función que es raíz cuadrada de x y tenemos x al cuadrado. Voy a explicar brevemente en qué consta la parte del programa como tal, teniendo en cuenta el método de las arandelas por sólido de revoluciones. Como vemos aquí en la parte de interfaz gráfica del programa, tenemos que el volumen es igual a pi por la integral desde un número hasta el otro de la función de f de x o f de y elevado al cuadrado menos la función g de x o g de y elevado también al cuadrado. Todo esto pues obviamente nos va a dar el sólido de revolución dependiendo del tipo de función que nosotros ejecutemos o ingresemos directamente hasta nuestro sistema, en base pues obviamente teniendo en cuenta este programa que tenemos aquí. Yo hice este programa teniendo en cuenta cualquier tipo de función que vayamos a ingresar, no solamente la que me asignaron a mí, sino cualquier tipo de función. Es muy largo exactamente, el programa consta de un código un poco extenso, entonces solamente voy a explicar la parte de la interfaz gráfica y en qué consta exactamente nuestro programa como tal. Tenemos aquí en la parte de tabular tabla, tenemos obviamente aquí, tenemos una función f de x o y o g de x o y, en la cual nosotros ingresamos nuestra función en esta parte superior, tanto en un lado como en la otra, como en este caso que me corresponde a mi raíz cuadrada de x y x al cuadrado, y vamos a tabular esas funciones, a saber cuáles son nuestros puntos de intercepto o nuestros puntos por donde pasa la figura como tal y donde obviamente se cruza una con la otra, para de esta forma poder realizar nuestro sólido de revolución y hallar el resultado de nuestra ecuación. Tenemos aquí un botón de calcular, tenemos un botón de graficar. Esta función directamente se puede graficar aquí, pero solamente la vamos a graficar en 2D porque este programa no nos ejecuta la función en tercera dimensión. Estoy haciendo la consulta y no es posible hacerlo por el tipo de dos funciones, dado que en suma de funciones sí se puede realizar. Digamos, si tuviéramos una función que parte desde 0 hasta 1 y la otra desde 1 hasta 4 y sucesivamente, pero esta función todas dos parten desde el origen hasta el mismo punto, desde 0 hasta 1. Entonces por eso tuvimos que realizarla en dos etapas. Una, en la parte de MATLAB hicimos el programa y graficamos la parte en 2D, y la otra parte correspondiente a la parte de GeoGebra, y ahí realizamos el desarrollo del programa para visualizarlo, el resolvido de revoluciones en 3D. Bueno, vamos a empezar como tal con la función. Primero que todo vamos a ingresar la función que habíamos dicho anteriormente, que para este lenguaje de programación se escribe sqrt, que equivale a la raíz cuadrada. Encerrado en la parte del paréntesis vamos a colocar la x, y en la otra función g de x o y vamos a colocar la x elevado al cuadrado. Ahí ya tenemos nuestra segunda función. Dado eso, como no sabemos cuáles son nuestros puntos de intervalo o puntos de integración, vamos a darle calcular tabla. Esta calcular tabla tiene ya parametrizados los datos por defecto, si no los queremos escribir, pero de todas maneras vamos nosotros a colocarlos. Coloquémosle que es aproximadamente desde 0 y coloquémosle que es un intervalo que es hasta 5 con un intervalo de 0,1, para que nos vaya aumentando obviamente 0,1, 0,1, 0,1 hasta llegar a 5. ¿Listo? O de pronto pues tenemos aquí que es demasiado largo, porque 0,5 nos va a resultar demasiado largo. Coloquémosla en 0,3 para que tengamos un poco más corto, ya que el tiempo no es mucho con el que contamos. Entonces le damos calcular y obviamente vamos a tener que aquí ya nos arrojó obviamente el resultado de las funciones f de x y g de x ya totalmente tabuladas. Vemos que ella empieza en 0 cuando x vale 0, f de x o raíz cuadrada vale 0, y cuando x vale 0, g de x o x al cuadrado vale 0. Y así obviamente entre nuestros puntos, como le dimos que aumentar a desde 0,1 cada uno, ella nos va evaluando entonces en esos puntos. Verificamos aquí nuestra tabla y nos damos cuenta que ella se intercepta tanto en el inicio como en la parte de 1 también.
Si seguimos verificando nuestra tabla, nos damos cuenta que no se cruza ninguna otra parte más, no es semejante en ningún otro punto del intervalo. Entonces, por obvias razones, nosotros continuamos con el punto desde 0 hasta 1 para poder hacer nuestra ecuación. La pasamos acá desde 0 hasta 1 y ahora sí vamos a darle evaluar la función en x. Le damos calcular y ella aquí nos va a arrojar el resultado de nuestro sólido de revolución, que es el siguiente. Tenemos un medio en la función raíz cuadrada de x y tenemos un quinto en x al cuadrado. Tenemos nuestro volumen, que lo expresamos obviamente en pi unidades cuadradas, y tenemos ya el resultado como tal en números fraccionarios donde lo arroja el sistema, que es obviamente unidades cuadradas. Para lo siguiente que tenemos que realizar, hacemos la parte de graficar y presionamos nuestro botón en esta parte de acá, obteniendo como resultado nuestros dos gráficos realizados por la función superior, que es raíz cuadrada, y por la función inferior, que tenemos, que es x al cuadrado. Listo. Entonces esta es nuestra parte de MATLAB, el desarrollo de la ecuación como tal. No tuve tiempo para realizar la ecuación con un desarrollo de validación de puntos de intercepto porque no conté con demasiado tiempo, entonces por eso solamente vamos a realizarlo de esta manera. Continuamos con la función de GeoGebra y aquí podemos verificar el sólido de revolución ejecutado ya como tal con las funciones insertadas en nuestro programa. Tenemos aquí, podemos verificar que tenemos dos funciones. En la parte externa tenemos la parte de raíz cuadrada y en la parte interna tenemos nuestra función de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos verificar las dos funciones ejecutadas en el programa. En la parte superior tenemos f de x, que es raíz cuadrada de x, y tenemos nuestra función g de x, que es x al cuadrado. Tenemos también nuestros puntos de intercepción, o nuestros puntos donde se encuentran cada una de ellas, y tenemos que desde 0 hasta 1, como habíamos dicho en el desarrollo de la función anterior, y tenemos para todas las dos funciones que se interceptan en esos puntos. Aquí vamos a ingresar, en esta parte ingresamos una función ya predeterminada por el programa que se llama función, y es aquí donde obviamente vamos a colocar nuestros puntos de evaluación de cada una de las funciones. Las vamos a nombrar les vamos a colocar otro nombre para obviamente tenerlas en cuenta y poder desarrollar el programa. Tenemos en la parte inferior nuestra función, en la cual vamos a colocar una también función predeterminada que viene por el programa, que se llama superficie, en el cual vamos a colocar nuestra función como tal. Tenemos en esto vamos a escribir una letra cualquiera para tenerla como un tipo de constante. Vamos a nombrar nuestra función anteriormente predeterminada ya con el nuevo nombre que le dimos, en este caso raíz x al cuadrado, perdón, que está denominada como p de x. En este caso la vamos a denominar como p de lo que acabamos de llamar anteriormente. La vamos a multiplicar por el coseno de, obviamente, de una variable totalmente nueva, que la podemos denominar como t, como d, como cualquier tipo de letra que nosotros queramos. Y la vamos a multiplicar también la misma función por el seno de ese mismo ángulo que anteriormente habíamos predeterminado. Tenemos que en la misma constante que denominamos al principio le vamos a dar nuestros límites, que eran los mismos que teníamos en la parte de acá donde declaramos nuestra función, y seguido de esto vamos a declarar nuestro ángulo también dándole unos límites para que obviamente se pueda ejecutar. Este alfa ya les voy a comentar porque aparece en esta parte de acá, y ese alfa tiene que ver correspondiente a la formación de nuestro ángulo como tal, o del deslizador que estamos viendo correr en la parte superior. Si lo hundimos aquí, se pausa y ya obviamente se detiene nuestro sólido de revolución. Le damos a dar a aplicar, le damos OK y verificamos que tenemos aquí nuestra función ejecutada en 2D, y tenemos acá pues obviamente nuestra función ejecutada en la parte de 3D. Si yo le doy deslizar aquí a nuestra función, pues obviamente vamos a llegar a cero, ya a partir de nuestro origen como lo teníamos anteriormente. Ahí lo podemos observar. Y si le damos animar, pues obviamente va a correr nuestro programa y va a continuar normalmente. Bueno, pues generalmente esa es toda la parte de la ecuación.
ya se verifica pues obviamente el corrido del sólido de revolución. Ahí le damos obviamente girar para que lo puedan observar más o menos. Como ya hemos dicho, las dos funciones se pueden denotar ahí y pues ya tenemos el resultado como tal de la ecuación desarrollada. Muchísimas gracias por todo y hasta luego.